Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer un panel de administración con MongoDB, una parte del panel, y va a consistir en agregar y listar los elementos de una colección. ¿Por qué digo colección? Porque en MongoDB se habla de colecciones en vez de tablas. Puede ser un símil que sea la colección una tabla de MySQL. Entonces lo que vamos a hacer es levantar la base de datos y asegurarnos que hay elementos. Voy a utilizar la base de datos tutoriales que he creado simplemente con use, por ejemplo, probando. Se crea automáticamente la base de datos. Dentro de tutoriales tengo usuarios y con find lo que voy a hacer es sacarles todos. Como podéis ver, tengo cuatro usuarios y vamos a tratar de listarlos aquí. Ya tengo el código escrito porque es una copia de archivos del ejemplo que hice de panel de administración con MySQL. Entonces simplemente vamos a ver cómo se va cambiando de MySQL a MongoDB. O sea, lo que hay que hacer, las diferencias entre MySQL y MongoDB a la hora de realizar pues el mismo ejemplo. Lo primero de todo, aquí vemos la conexión, entonces tenemos que crear la conexión a Mongo. Le llamo Mongo, $Mongo, new Mongo. Lo siguiente es establecer la base de datos, que esto no es importante. Lo importante es la siguiente línea que vamos a hacer, y esta se consigue con selectdb y el nombre de la base de datos, tutoriales. Esta es la interesante porque lo que vamos a hacer es vamos a tratar con usuarios, o sea, con la colección de usuarios. Entonces le voy a llamar c / usuarios y va a ser la colección select collection. Dentro de tutoriales, la colección usuarios. Smarty se mantiene porque vamos a seguir utilizando este motor de plantillas y vamos a eliminar estas tres líneas. Una, porque el array usuarios, esta la podemos dejar en caso de que esté vacía para enviar un array vacío. La consulta y la ejecución de la base de datos lo podemos eliminar y podemos añadir directamente aquí el count. Si os fijáis, este if lo que quiere decir es que si hay al menos un registro en esa consulta, en la consulta que se ha ejecutado anteriormente, que haga lo siguiente, que haga lo que está dentro de la condición. Esto en Mongo es con C usuarios, con la colección usuarios, hacer un count y le enviamos parámetros vacíos. ¿Por qué enviamos parámetros vacíos? Porque el parámetro que se envía aquí es un array que es como la cláusula where. Si quisiésemos sacar el usuario, por ejemplo Antonio, deberíamos de hacer usuario Antonio y sacaríamos este usuario. Como es lo que queremos que sea count mayor que 0 y dentro de esto sacar los usuarios. Se consigue igual que el count, pero cambiando, en vez de count, find. Y al igual que con count, aquí dentro va a ser los parámetros de la condición, de la cláusula where. Antes de cargar el template, antes de cargar el HTML, el listado.html, vamos a ver lo que nos muestra haciendo printr y lo que hemos sacado del find. Actualizamos, nos da error de conexión, no sé muy bien por qué, pero si actualizamos otra vez nos va
no sé, se va a conectar bien. Estoy teniendo yo problemas de conexión con él, pero no sé muy bien por qué. Entonces, como vemos, dice que es un objeto Mongo Cursor, pero realmente si hacemos un for each de usuarios, vamos a ver que lo que recorre son diferentes arrays. Print r usuario, y esos arrays contienen los valores de los diferentes registros, por así decirlo, de la colección. Si le damos ver código fuente, que lo vamos a ver más sencillo, vemos que va recorriendo y dentro del array usuarios hay 4 arrays diferentes. Vemos usuario y pass y el identificador que se crea por defecto. Es muy importante fijarnos en este identificador porque realmente es un MongoID object. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos hacer una consulta donde la cláusula where vamos a utilizar este ID, tenemos que instanciar un objeto que se llama MongoID, o sea, un new MongoID con el ID correspondiente. Esto lo vamos a ver en el siguiente tutorial a la hora de editar y de borrar. Si seguimos, este for each nos sobra, que simplemente era para mostrar que estamos recibiendo bien los datos, y cargamos listado.html. Si vamos a listado.html no necesitamos cambiar nada. Tenemos aquí, no necesitamos cambiar nada porque estamos recorriendo un array y dentro de ese array estamos diciendo que usuario, el array usuario, tiene dentro el valor usuario, y como lo toma como array, pues no hay que cambiar absolutamente nada, aunque vamos a ver que luego hay que hacer un pequeño cambio. Vemos aquí los diferentes usuarios. Rosa creo que no aparece porque al meterlo, si nos fijamos, le llama usuarios, pero bueno, para el ejemplo nos va a servir. Lo que decía yo antes de cambiar en listado.html, vamos a ver que es necesario cambiar algo. Te decía que no, pero es necesario porque si vemos aquí abajo el ID lo estamos enviando vacío, entonces al editar no va a encontrar ningún usuario. Y esto es porque el ID en vez de llamarse ID es /ID. Si actualizamos, vamos a ver que el ID ya se ha creado automáticamente, o sea que ya muestra el ID bien. Entonces ahora vamos a hacer la parte del agregar. Como vemos el formulario, simplemente del formulario no hay que cambiar absolutamente nada y llama agregar.php. Entonces, para agregar.php vamos a copiar las líneas de instanciar Mongo y seleccionar el cursor usuarios, que nos va a hacer falta. No hace falta encriptar la contraseña, simplemente para este ejemplo, y vamos a llamarle nuevo usuario. Este nuevo usuario tiene que ser un array, porque al igual que he comentado antes que a la hora de consultar la cláusula where, en este caso dentro de los paréntesis que le enviamos como parámetro hay que enviarle un array, pues lo mismo ocurre con insertar, que en vez de find, como puede ser obvio, es insert. Usuario, el usuario le hemos pasado por parámetro, por el formulario, perdón, y la pass la que le hemos pasado por el formulario. Estas dos
líneas las eliminamos porque una es la consulta para MySQL y otra es la ejecución de la consulta. En este caso, simplemente con el cursor de usuarios, insert y el array, en este caso se llama nuevo usuario, ya estamos agregando el nuevo usuario. Si actualizamos y ponemos aquí Javier, vamos a ver que aparece Javier. Lo que me ha pasado con este es que aquí, añadiendo mediante la consola, he añadido usuarios y no se me ha insertado, se me ha insertado correctamente, pero como lo que estoy mostrando yo es, si nos fijamos aquí, $usuario, pues no aparece el nombre de usuario. Si quisiésemos que apareciese, simplemente hay que poner usuarios, ya que o tienen usuario o tienen usuarios, y ya aparece rosa. Espero que os haya gustado este tutorial. Si os ha gustado, like y favoritos. Y en el siguiente vamos a ver cómo se consigue editar y borrar elementos de una colección en MongoDB. Muchas gracias y hasta la siguiente.